Aquí vamos nosotros a un diálogo con temas urgentes con el profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores y del colectivo por una educación de calidad. Saludos. Muy buenos días. Saludos ante el público ya, porque nadie nos va a creer que... Es un placer estar acá con ustedes nuevamente en este diálogo urgente, porque la educación siempre es algo urgente en la República Dominicana. A propósito de educación urgente, aquí hablamos al inicio cuando estaba ya en sus tiempos finales o cuando entró de CAMS, y habían unas expectativas. Las expectativas con The Camps, ¿qué tal ha sido el trayecto? Ya tiene The Camps ya 2 meses en el cargo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio? Bueno, realmente no ha habido un cambio, porque ¿Cómo así, profesor? Bueno, yo he dicho públicamente que estamos en una paradoja de un ministro nuevo con un gabinete viejo. O sea, de cambio no podemos hablar en el Ministerio de Educación. Una persona no hace un cambio. O sea, ¿le está trabajando con el equipo anterior? Sí, está trabajando con el mismo gabinete de Ángel Hernández que causó la mayor crisis educativa que hemos tenido en este siglo en el país. Y usted ve, todavía las mismas problemáticas continúan. No tenemos buena alimentación escolar, no tenemos las aulas que necesitamos, no tenemos la cantidad de maestros que necesitan las escuelas públicas siguen operando como guarderías, se siguen dando las contrataciones ilegales en el Ministerio de Educación. Usted ve que al día de hoy, usted tiene a cientos de miles de niños fuera de la escuela pública por falta de aulas. Y lo que se puede prever es que en el próximo año escolar, más de 300,000 niños dominicanos se quedarían fuera de la escuela pública por el déficit de aula que tenemos en el país. Porque es que acá, señores, en el año 2012 se diagnosticó que hacía falta más de 28,000 aulas para cubrir la matrícula escolar. Llegamos al año 2020 y solo se construyeron unas 18,500 aulas. O sea que empezamos el gobierno del Partido Revolucionario Moderno con un déficit de más de 10,000 aulas. Pero en estos pasados 4 años solo se construyeron unas 3,500 aulas. Recientemente el Ministerio de Educación ha declarado que de urgencia va a lograr construir 1,200 nuevas aulas para el inicio del año escolar. Pero solo faltan 3 meses. Bueno, se está trabajando con los contratistas que habían parado las construcciones por problemas burocráticos y por falta de pago. Sí. Ojalá que esas 1,200 aulas se construyan, pero aún así tendríamos a más del 60% del déficit de aulas. Esto es algo imperdonable. Esto es algo inexplicable. De hecho, doctor, el ingeniero Herrera, quien está en infraestructura escolar de educación, se reunió hace unos días con los contratistas y les anunció la decisión del ministerio o de ellos como entidad pagar, pero también él le exigió a los que tienen compromisos que terminen las aulas. Ojalá que la decisión se convierta en acción, porque al fin y al cabo, le insisto, estamos a 3 meses de iniciar un nuevo año escolar. Cuando usted ve lo que tenemos en pantalla, nada justifica que en 4 años solo se hayan construido unas 3,407 aulas, cuando el déficit estaba identificado en más de 10,000. Sobre todo porque el Ministerio de Educación ha dejado de ejecutar más de 30,000 millones de pesos de su presupuesto en los años 2022, 23 y 24. Eso es negligencia, eso es negligencia. Eso es negligencia e incompetencia. O sea, la educación dominicana está en su peor momento de este siglo, porque lamentablemente las autoridades que hemos tenido no son personas competentes para dirigir el Ministerio de Educación. Y lo que a mí más me preocupa, como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, es que tenemos al mismo gabinete de Ángel Hernández ahí. Pero Ángel Hernández ya no es ministro, entonces ¿a quién yo le puedo atribuir que continúe su equipo, su gabinete en el ministerio? Al presidente de la República, que es el que los deja ahí, el que los nombra o los sustituye. Porque el presidente de la República tiene que tener algo muy claro. La educación es una ciencia y la educación tiene indicadores y todo se mide. Usted evalúa los resultados educativos de la República Dominicana en este momento y usted se da cuenta que estamos en los peores de los últimos 10 años.
y se da cuenta que ese gabinete que está hoy en el Ministerio de Educación no hizo su trabajo. Y la educación es un derecho constitucional. Ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer tiene derecho a continuar jugando con la educación del pueblo dominicano, como se ha estado haciendo aquí. O sea, se ha recibido, señores, más dinero que nunca antes en la historia de la República Dominicana. O sea, tú estás hablando de billones de pesos. Sin embargo, las escuelas continúan operando como guarderías. Entonces se le quiere vender al país una serie de mitos y de falsedades sobre la educación y de logros falsos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, ahora mismo hay un afán con la prueba PISA, que el país está involucrado en la prueba PISA. Pero usted sabe lo que hizo el Ministerio de Educación para la prueba PISA. Una farsa, un contrato primero ilegal a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que ya fue denunciada por el contrato de evaluación de desempeño de casi 600 millones, que se lo objetó la dirección de compra y se lo canceló los tribunales, pero ahora también, fíjese lo que hizo el Ministerio de Educación, le paga decenas de millones de pesos en contrato a la OEI para preparar a los estudiantes para la prueba PISA. Eso es falsear los resultados de una prueba. ¿Qué entidad es esa? OEI. La Organización de Estados Iberoamericanos, que es una empresa realmente que tiene más de 1.500, o ha tenido en los pasados 4 años, más de 1.500 millones en contratos con el Ministerio de Educación y sus institutos. Pero el tema de la prueba PISA es lo siguiente. Primero, la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. La prueba PISA no tiene ninguna relevancia para la República Dominicana. La prueba PISA no evalúa el contenido curricular de nuestro país, ni evalúa las 7 competencias fundamentales a las que aspira el currículo dominicano, ni evalúa el contenido curricular dominicano. ¿Pero qué hace el Ministerio de Educación? Toma un grupo de estudiantes específicos, de escuelas específicas, contrata a una empresa para prepararlo para el examen. Eso es falsedad, porque usted está estudiando para un examen, no para aprender, primero. Y segundo, usted está cogiendo un grupo selecto. Entonces luego le quieren presentar al país como que tenemos mejores resultados, por encima del hecho de que la prueba PISA es irrelevante para este país. Eso es una pérdida de tiempo y de muchos millones de pesos. Pero nos han vendido otra cosa, doctor, porque nos dicen que la prueba PISA es lo que le da la facultad o lo que le da la fuerza al profesor como para que haga lo que tiene que hacer. No, señores, que lamentablemente yo insisto, hemos tenido un grupo de incompetentes dirigiendo la educación pública de este país. Porque la prueba PISA, inclusive la mayor parte de los países más avanzados del mundo, utilizan la prueba PISA por un tema de fadismo educativo. Investiguen, vean por qué la ministra de Educación de Israel se salió de la prueba PISA, el Ministerio de Educación. Y muchos otros, porque es que en realidad usted no puede medir la calidad educativa de un país basándose en 3 materias, ciencias, matemáticas y comprensión lectora, mucho menos tomando como referencia la edad de un estudiante de 15 años, porque usted no puede comparar a los estudiantes de 15 años de todo el mundo en términos de nivel de escolaridad y de las competencias. Además, la prueba PISA ni siquiera evalúa, señores, las competencias del siglo XXI. Lo que evalúa son competencias de la era industrial, ciencias, matemáticas y comprensión lectora, materias del siglo pasado. Esas no son las destrezas del siglo XXI, primero. Y segundo, no tiene nada que ver con el contenido curricular dominicano. Yo les digo esto para que entiendan lo desorientado que está nuestro Ministerio de Educación y lo desenfocado. Porque el tema más importante del día a día de la escuela, que es la infraestructura escolar, es pésima en este país. ¿Y no ha habido mejoría para los maestros? Bueno, los maestros están en peor condición que nunca antes por lo siguiente. ¿Cómo va a ser? Sí, por lo siguiente. Aquí se habla mucho de que necesitamos mejores maestros, pero los maestros tienen ya 4 años esperando una evaluación. ¿Cuántos maestros? 129,000 docentes de la República Dominicana están esperando su evaluación de desempeño. Yo, que soy miembro de la Comisión Nacional para la Evaluación de Desempeño, en representación de DRT Solidaridad ADP en el Ministerio de Educación, le puedo decir que en diciembre de 2023 ya todo estaba terminado en la comisión para hacer la evaluación. Y el ministro Ángel Hernández y el viceministro Fran de Olio se pasaron todo un año dilatando esa evaluación, que ya tenía 3 años de atraso porque debió hacerse en el año 2021, según manda la Ley General de Educación. No se hizo. Y aún así hacen un contrato ilegal, corrupto, en un acto de prevaricación, que es corrupción,
al ponerse de acuerdo con una empresa y darle un contrato grado a grado, engañando a la Comisión de Evaluación de Desempeño. Y entonces hoy estamos ya casi en mayo y al día de hoy ni se ha reunido la Comisión Nacional para la Evaluación de Desempeño, ni se ha hecho el trabajo de licitación para hacer el sistema instrumental de evaluación, ni la plataforma digital. Al ritmo que vamos a llegar a 2026 sin los profesores evaluados. Entonces los profesores necesitan, y este país necesita, que se evalúe a los profesores dominicanos para saber qué necesitan mejorar. Pero entonces, si todo continúa así, doctor, ¿el malo no era Ángel? ¿Es un tema sistémico? Bueno, es que el problema es que los incumbentes son los responsables. El malo fue Ángel Hernández, porque Ángel Hernández llegó ahí en 2022 y tuvo toda la oportunidad de hacerlo. Y se dedicó a hacer todo tipo de otras cosas. Aquí es una vergüenza que el 4% para la educación, lo que haya producido al día de hoy, sea una escuela en sus peores momentos de este siglo. O sea, ¿cómo tú puedes justificar que cientos de miles de niños pobres se queden fuera de la escuela pública porque tú, teniendo el dinero, no hayas construido las aulas? No las han construido. Y tú ves hoy el plan operativo anual del Ministerio de Educación y en lugar de tener una prioridad, por ejemplo, la construcción de las aulas, los materiales didácticos, la evaluación de desempeño, la infraestructura escolar, eso no es lo que está en prioridad. Tú no lo ves en ejecución. Muchas reuniones, muchas promesas, muchas mesas de trabajo, pero al final en la ejecución, la escuela pública sigue en condiciones de ¿Y miseria. cómo te evalúa entonces al ministro actual, don Luis? Él apenas tiene Miguel. 2 meses, pero yo tuve una reunión con el ministro Luis Miguel de Camps y dentro de las cosas que yo le recomendé precisamente fue, primeramente, redefinir el plan operativo anual del Ministerio de Educación, el POA, porque las prioridades del sistema educativo son muy obvias y no son las que están en ese plan operativo, primero. Segundo, hay que evaluar a los maestros. Si usted quiere una mejor educación, usted necesita mejores maestros. Pero ¿cómo vas a tener mejores maestros si te la pasas gastando, por ejemplo, a través del INAFOCAN, miles de millones de pesos, beneficiando a empresas, universidades, organismos multilaterales, con talleres, cursos, diplomados, que no tienen ningún sentido porque no se basan en las necesidades de los maestros? Un negocio más. ¿Y en qué contribuyen entonces? Contribuyen a lo que venden los servicios, pero al docente. Pero señores. Y los maestros que están en el banco, explíqueme. Bueno, aquí tenemos una problemática. Tú te refieres al banco de elegibles. Al banco de elegibles. No sé, la gente vaya a pensar Sí, que es un banco sí. comercial. No, fíjate algo importante. Parte del problema que tenemos, por ejemplo, tú te fijas en el INAFOCAM, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Cientos de millones en contratos a universidades para seguir graduando profesores en licenciatura en educación. Sin embargo, tú tienes hoy en día 45,000 docentes graduados sin trabajo y 11,300 docentes graduados y aprobados en el concurso esperando para entrar al Ministerio de Educación. Entonces, por un lado, se está dando dinero, cientos de millones en becas, para personas que nunca van a conseguir un trabajo, porque ya el país hoy tiene más de 55,000 docentes graduados sin trabajo. Pero eso es un mensaje desalentador. Entonces, ¿para qué le dan becas? ¿Para qué gastan cientos de millones en eso? Ojo, te está diciendo que son autoridades que ni siquiera saben lo que están haciendo. Doctor, nos estamos enfocando mucho, no solamente, no me refiero ahora con la entrevista ni con usted, sino que siempre estamos hablando de infraestructura, los maestros, pero el ampliar la educación, como por ejemplo los idiomas, eso es como que se está quedando a un lado. No, aquí el área, yo como presidente de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, te puedo decir aquí que en los pasados 4 años hemos tenido el peor atraso en el área de lenguas extranjeras desde 1995. Pero no pegamos De hecho, bueno, el problema está en que los hechos te lo dicen. ¿Qué está haciendo hoy el Ministerio de Educación? Un negocio ilegal con el PNUD y una empresa que se llama Education First. ¿En qué consiste eso ilegal, doctor? Bueno, primero, hace años que aquí la misma Dirección de Compras y Contrataciones, ese mismo infame Carlos Pimentel, en el año 2020, emitió una comunicación estableciendo que las contrataciones a través del PNUD eran ilegales. Y al día de hoy,
El PNUD continúa con sus contrataciones. Una de ellas tiene que ver, escuchen esto, con la compra de una plataforma en Internet de claves de acceso para que los niños supuestamente practiquen inglés. En eso el ministerio tiene este año, en su POA, 290 millones de pesos, ilegalmente, porque primero el PNUD no puede estar haciendo las compras y contrataciones del Ministerio de Educación. Segundo, el problema del aprendizaje de inglés, por ejemplo, en la escuela pública, no es que a un niño le den una clave de acceso para ir a una plataforma en Internet a practicar, cuando ni siquiera tienen computadora, no tienen Internet, no tienen equipos. Pero ¿Y tienen quién un ha código. determinado en términos de lingüística aplicada? Y muchos no de- tienen luz. No, y de enseñanza, Ese entorno. aprendizaje de lenguas, que eso es lo que necesitan las escuelas públicas dominicanas. Un negocio corrupto y punto. Dios. Entonces, el Ministerio de Educación se envuelve en todo tipo de irregularidades. Entonces, luego esperan que los maestros, que las familias, que los niños hagan su trabajo. Y eso es imposible. Porque hay Profesor. que predicar con el ejemplo. Aquí no se está predicando con el ejemplo. Profesor, finalmente me dice el joven allá, joven, que tenemos 31 segundos. Qué exactitud. El colectivo por una educación de calidad, ¿qué pretende hacer con esos elegibles que están Bueno, ahí? nosotros enviamos una comunicación al ministro Luis Miguel de Camps la ¿40 semana y cuántos pasada son? dándole... 44.000. No, en el banco de elegibles tú tienes 11.300 personas 11.300. y tienes cientos de docentes contratados sin cobrar hace meses. Nosotros le enviamos una comunicación al ministro Luis Miguel de Camps dándole 7 días para regularizar el tema del pago de la gente que está ahí trabajando hace 4 meses sin cobrar y para descontinuar las contrataciones ilegales. Nosotros estamos llamando el próximo viernes a una protesta nacional del banco de elegibles y de los contratados si esto no se resuelve antes del próximo jueves, que es cuando ya va a expirar el plazo que le hemos dado. Ojalá que se resuelva. No es una protesta lo que queremos es una solución. Pero el ministerio está ahora en manos de un abogado. No puede continuar violando las leyes el Ministerio de Educación con contrataciones ilegales y con procedimientos que violan la Ley General de Educación, el reglamento del Estatuto del Docente y la misma Ley 4108 de Función Pública. Aquí lo que queremos es más educación, no más cuentos. Gracias al profesor Juan Valdés del Gracias, Observatorio doctor. Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores y del colectivo para simplificar por una educación de calidad. A ustedes también las gracias. Mañana el compromiso de siempre aquí a través de Diálogo Urgente Grupo ACD Media. Feliz resto del día. Diálogo Urgente.